7:02. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el Sol de la Mañana, en este martes 15 de julio del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Andrés Martínez, Humberto Paniagua, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Un abrazo muy especial para la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez, muy activa por el tema de la escogencia de un nuevo presidente o presidenta para la Cámara, para el Senado de la República. Buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todos los compañeros del equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Señores, en el día de hoy, esta noche, estamos en espera, ¿no?, de un encuentro que se efectuará entre el presidente Danilo Medina y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que llega al país procedente desde Haití, donde estuvo en el día de ayer anunciando que la ONU va a eliminar el cólera en Haití. Me imagino que invertirán recursos, tratarán pues de combatir el cólera, pero la eliminación ya es una palabra mayor cuando uno sabe lo que pasa muchas veces con estos recursos y también con estas promesas. A veces promesas y promesas, como muchas que se han hecho para Haití y pocas que se han cumplido, y otras veces recursos que lamentablemente no llegan a su destino, cosa que no solo ocurre en Haití. Hay estudios que demuestran cuál ha sido el destino de la ayuda internacional y que hoy prácticamente descartan la ayuda internacional como una opción para la superación de la pobreza, porque por cada dólar que se invierte en ayudar a un país, si ese dólar es bien administrado, si ese dólar es administrado con eficiencia, hay que tirarle por lo menos $1.50 más para la burocracia. Entonces, esta inversión siempre es muy grande. Si se va a llevar $1 a un pobre, hay que mandar $2.50 para que le llegue uno al pobre y el 1.50 se quede en la burocracia bien administrada. Que ya usted sabe que en algunos países, entonces, al pobre no le llega ni el medio de los $2.50. Y por eso el concepto de la ayuda humanitaria y una serie de cosas está en revisión. No hay ningún país que haya salido de su atraso, de su miseria, con los capítulos de las ayudas internacionales. Pero en Haití hay una situación muy crítica y toda contribución bien llevada, pues bien recibida. Los dominicanos seríamos beneficiarios de cualquier acción para eliminar el cólera en Haití, para eliminar otras enfermedades, para mejorar las condiciones sanitarias de ese país. Entonces, el señor Ban Ki-moon se reúne en el día de hoy, en la noche de hoy, con el presidente Danilo Medina, y mañana lo hace con los líderes del Congreso, y después entonces está muy interesado en conocer la marcha del programa Quiqueya Aprende Contigo. Va a reunirse con el señor Pedro Luis Castellano,
que maneja este paquete de programas sociales. También el caso de Quisqueya sin miseria. La ONU está muy interesada en saber cómo han funcionado estos programas en la República Dominicana. Bienvenido entonces a la República Dominicana Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, recordando siempre que este es un país soberano, donde pues nosotros actuamos y debemos actuar conforme a los intereses de un pueblo que se llama el pueblo dominicano. Son las 7:07 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Hay una coalición de naciones, emergentes en términos de desarrollo económico, porque hasta hace algún tiempo eran ejemplos de hambruna, como es el caso de la India, eran referencia de agudización de la pobreza extrema y de exclusión total, como es el caso de Brasil y sus famosas favelas, ejemplo de ostracismo para un campesinado que vivía totalmente en el atraso, como es el caso de China, ejemplo de apartheid y de condiciones democráticas espantosas, como en el caso de Sudáfrica. Entonces, estos países, pues, en el último decenio vienen registrando un comportamiento de crecimiento económico, de reducción de la desigualdad y a su vez han entendido que tienen puntos comunes independientemente de que tengan esquemas políticos distintos, pero sí tienen puntos comunes, y estos países han formado un club, que es el Club de los Países BRICS. BRICS, como su nombre lo indica, son estos países que están agrupados. El BRICS es el recoge, ¿no?, estas siglas a cada uno de los países que forman parte del grupo BRICS. ¿Quiénes están ahí? Empezando con Brasil, que ayer se realizó un encuentro el encuentro fue inmediatamente después de culminada la Mundial de Fútbol, que Brasil hizo un encuentro con Rusia, con Putin, por dos razones. La próxima Mundial será en Rusia, y entonces en la ceremonia de clausura del Mundial 2014, pues también se da la transición hacia la próxima Mundial, y por eso estaba allí el presidente Putin, que al día siguiente de concluir esta Mundial se reunió con Dilma Rousseff. Ambos son dos integrantes muy importantes de este club exclusivo de 5 países que son los BRICS. Entonces, tenemos a Brasil, a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica, y eso es BRICS. Eso es lo que quiere decir BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países en su conjunto representan una quinta parte del PBI mundial. Una quinta parte. Pero a su vez, esta quinta parte del PBI mundial agrupa un 40% de la población en todo el mundo, ¿no? Parece contradictorio que estas cifras sean así. Una quinta parte
una quinta parte el PBI mundial. Es decir, que si el PBI mundial es de un 100%, estos países tienen un 20% del PBI mundial. Y sin embargo, son el 40% de la población mundial. Esto se explica porque hay países como China, hay países como la India, donde millones de personas han salido de la miseria, pero al mismo tiempo millones de personas todavía permanecen en la miseria. Y entonces ahí usted ve esta desproporción entre lo que esta gente es en términos poblacionales y en lo que representan en términos del PBI. No obstante, ellos saben que aunque la economía en estos momentos pues tiene una situación que no lleva el ritmo de otros tiempos, y eso se ha notado sobre todo en Brasil, y Brasil ha padecido, y por eso ustedes ven todas estas protestas en Brasil, porque Brasil ha tenido un gran impulsor de su economía. Siendo justo, hay que reconocer la calidad de sus gobiernos. Es un país admirable, porque lo que ha ocurrido en Brasil es lo que debe ocurrir en nuestros países. Que gobiernos buenos, como los que ha tenido Brasil, sean sustituidos por gobiernos mejores. Que gobiernos mejores sean sustituidos por gobiernos excelentes. Es decir, que Brasil tenga una continuidad, que un país tenga una continuidad en la calidad de sus gobiernos. Entonces, usted toma a Brasil con el presidente Cardoso, toma a Brasil con el presidente Lula, continúa con la presidenta Dilma Rousseff, y usted tiene 3 presidentes que han continuado una estrategia de desarrollo, cada uno colocando su matización. Lula es el gran maestro de la redistribución, pero para que existiera redistribución tenían que haber una serie de condiciones que la propició Fernando Henrique Cardoso. Ritmo de crecimiento. Cardoso es el hombre de la reforma educativa, por eso incluso en la administración Lula es su hija la que está a cargo de programas de continuación de esta reforma en materia de educación. Pero a pesar de esta panorámica, pues hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza y una deuda social acumulada que no se revierte en poco tiempo. En su conjunto, estos países, Brasil, Rusia, que dentro de el esquema democrático, entre comillas, pero dentro del nuevo esquema que ha manejado Rusia, pues ha experimentado un relanzamiento, y su importancia como potencia económica lo único que ha hecho es fortalecerse. Ni hablar de los casos de China y de la India. Entonces, estos países saben que tienen fuerza para provocar algunos cambios. Hubo un orden económico mundial, que es el orden económico posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que en la conferencia de Bretton Woods estableció una serie de esquemas que estos países entienden que esos esquemas les ha llegado el tiempo de una revisión. Todo en la vida experimenta cambios, experimenta visiones, y gracias a Dios la sociedad se fortalece de esos cambios, y tiene la meta común de provocar algunas transformaciones en el Fondo Monetario Internacional y en otros esquemas que están muy al dominio
de Estados Unidos y sobre todo muy al dominio del 1% de la población estadounidense, que es la gran beneficiaria de el tipo de distribución que ha primado en esa sociedad y que a través de distintos esquemas han pretendido siempre imponerlo en todo el mundo. En estos gobernantes no hay radicalismo, hay metas comunes, no hay un protagonismo, no hay exceso de protagonismo, nadie es líder de este grupo. Este grupo, más que por razones ideológicas, están unidos por razones económicas. Ellos saben lo que representan y desde luego que por el peso que tienen están llamados a crear cambios en el orden económico internacional. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, después de la renuncia del doctor Reinaldo Pared Pérez, que anunció el pasado viernes en una rueda de prensa, el pasado jueves, en una rueda de prensa, que no aceptaría ser postulado de nuevo para la presidencia del Senado, esto inmediatamente abre un debate interno por la sustitución del actual presidente del Senado y por la repercusión que eso podría tener en la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero más que una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es una decisión de dos hombres. Porque el Comité Político, por su composición, ha quedado siendo una estructura que la dominan dos personas, Danilo Medina y Leonel Fernández. Cualquier tema neurálgico, cualquier tema conflictivo, cualquier tema importante, no llega a debatirse al comité político para ver qué ocurre allí, sino que previamente se producen una reunión entre estas dos personas y ellos toman la decisión. Pero ¿qué ocurre con este tema? Que si bien es cierto que es una facultad del comité político, que si bien es cierto que el comité político terminan siendo, en este caso, dos personas determinantes, hay otras personas muy influyentes, realmente este tema es de una sola persona. Porque lo que ha ocurrido en el PLD es que el tema se ha dejado siempre a la decisión del presidente de la República. Eso fue lo que ocurrió en las administraciones del presidente Fernández, que el presidente de la República sugiera las personas con las que se siente más cómodo en su trabajo desde el gobierno hacia el Congreso. Eso fue lo que se hizo siempre con Leonel Fernández y desde luego ellos, aún teniendo esta facultad, la ejercen con equilibrio, reconociendo que allí hay expresada la composición de las dos fuerzas que rivalizan en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso se ha manejado así. Y se seguirá manejando así. De manera que esta es una decisión que la va a tomar Danilo Medina en consenso con Leonel Fernández. Y desde luego que Leonel Fernández se va a acoger a lo que entienda Danilo Medina que le resulte más cómodo, porque así ha sido. Y es lo natural, porque el que está gobernando es el que sabe cuál es la agenda que tiene y en función de la agenda de los temas que tiene por manejar, sabe cuál es el papel del Congreso.
Entonces, allí hay algunos elementos importantes. Desde un principio, desde el viernes, dijimos que para el Senado de la República habían dos aspirantes, muy fuertes esos dos aspirantes, Cristina Lizardo y Julio César Valentín. Entre estos dos aspirantes, es indiscutible que Cristina Lizardo Mezquita tiene varias ventajas. Empecemos por su trabajo, para no hablar solamente de su condición de mujer, y eso no está en discusión, su trabajo, porque Cristina no ha sido líder de cuotas. Cristina no está en comité político por cuota, no es senadora por cuota, no ha llegado a ninguna posición por cuota. Ha llegado a una posición por liderazgo. Entonces, ¿qué ocurre? Cristina Lizardo tiene 8 años como vicepresidenta del Senado. Entonces, después que una persona tiene 8 años como vicepresidenta del Senado y se presenta la oportunidad de escoger a un presidente, ¿qué mensaje se estaría llevando si esa persona no es escogida la presidenta? Yo tengo 8 años como vicepresidenta del Senado y entonces a la hora de escoger un presidente del Senado hay un salto. ¿Qué se está comunicando? Que yo no tengo capacidad o condiciones para desempeñar el cargo. Porque evidentemente que me están desconociendo 8 años que yo tengo como vicepresidenta en esta posición, siendo miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana y una serie de cuestiones. Ese es un elemento que será difícil de saltar al momento de ponderar quién será el próximo presidente o la próxima presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado. Porque en todo caso, si yo fuera Cristina Lizardo, perfecto, esta es una facultad del comité político y del presidente, y el presidente puede hacer lo que quiera. Entonces yo no sé si habrán otras conveniencias, y en todo caso, él puede escoger su conveniencia. Ahora, lo que no puede contar es con que yo voy a permanecer como vicepresidenta, y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si tengo 8 años como vicepresidenta. Entonces, ese es un elemento que será determinante en términos de esta situación. En el caso de Valentín también es una persona muy fuerte. Valentín tiene una gran experiencia, fue presidente de la Cámara de Diputados. En este caso ha conseguido un apoyo que no es determinante, porque nunca esto lo han decidido las cartas, por lo contrario, las cartas a veces han hecho más daño que bien, pero es indiscutible que él ha logrado un buen endoso en el Senado de la República, y lo ha logrado por una coyuntura importante. El doctor Leonel Fernández quiso evitar diferencias entre los senadores que le siguen y quiso unificar una propuesta. Entonces, para resolver un problema interno entre los senadores que le siguen, él mismo sugirió que se hiciera una carta de apoyo a Valentín. ¿Por qué? Porque se había planteado que José Rafael Vargas fuera el candidato propuesto por ellos. El presidente Fernández entendió que Valentín era más apropiado que Vargas, y sugiere entonces a los que le hablan de José Rafael Vargas, le sugiere hacer una carta a favor de Valentín, pero la hace para resolver esa situación, porque él está consciente de que ese no es un elemento que pueda imponerse o que pueda tener efecto. Y entonces unos 14 senadores firmaron esta carta. Ustedes saben que
alguna gente siempre le pone una moñita al número de los firmantes. Si firman 14, dicen que firmaron 16 o 18, 14 firmaron esta comunicación, y ese es un número respetable. Ese es un número respetable. Y son senadores que están respaldando al presidente la candidatura de Leonel Fernández y que pertenecen al grupo de Leonel Fernández. Entonces, por otra parte, están los senadores que pertenecen a la corriente del presidente Danilo Medina, que a su vez están respaldando al doctor Reinaldo Pared Pérez como aspirante presidencial. En el día de ayer me enteré de un almuerzo que sostuvo el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, con parte del Estado Mayor de su campaña, sobre todo en el área legislativa, aunque también allí estuvo una representación de la parte municipal, pero solo una representación porque se trataba de un lugar pequeño donde no podía reunir a todo el Estado Mayor de su campaña. Por casualidad yo estaba ahí, Julio, digo, no en la reunión, sino sí, por casualidad. Perfecto. Entonces, en el día de ayer se desarrolló esta reunión en Colate. Allí estuvieron, de los 14 senadores que respaldan a Reinaldo Pared Pérez, estuvieron 12 senadores. 12 de 14. Y no hay duda sobre los dos que faltaron, que presentaron sus excusas, Cristina Lizardo y Antonio Cruz. Exacto. Que todo el mundo sabe que ahí no hay duda en a quién están apoyando. Entonces, esa es la situación que en términos políticos está planteada. Unos 14 que por una parte han firmado un documento, otros 14 que por otra parte no han firmado documento, pero es evidente que apoyan, y algunos de ellos han hecho pronunciamientos en ese sentido. El doctor Pared Pérez no ha hecho pronunciamiento, pero otros senadores sí han hecho pronunciamientos en este sentido, que apoyan a Cristina Lizardo. ¿Qué va a pasar entonces en la Cámara de Diputados? ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? En estos momentos, como vemos en el Senado, hay una situación reñida, pero creo que Cristina saca la cabeza. Cristina saca la cabeza en el sentido de las posibilidades. En la Cámara de Diputados hay una situación pues que depende mucho de lo que ocurra en el Senado. Depende mucho de lo que ocurra en el Senado. Pero el actual presidente de la Cámara de Diputados ha redoblado pues su campaña interna, aunque no tiene en estos momentos el endoso firme del leonelismo, no sé por qué, no lo tiene. Sin embargo, tiene el apoyo de la mayoría de los diputados. Pero es evidente que si fuera escogido Julio César Valentín como presidente del Senado, entonces esto tendría unas repercusiones en la Cámara de Diputados y allí se fortalecería entonces la posibilidad de que Camacho fuera el presidente. Es decir, que ahí hay una situación en la que lamentablemente usted tiene a Santiago luchando contra Santiago, porque en el fondo de la situación está entonces la candidatura al Senado. El señor Abel Martínez parece que tiene planes de competir con Valentín por la senaduría de Santiago. La señal de quién sea el presidente de la Cámara de Diputados o sea el presidente del Senado da una señal hacia esa contienda por la candidatura senatorial. Ambos pertenecen a una misma corriente, a un mismo grupo, que es el grupo de Leonel Fernández, pero es evidente que
si el grupo de Leonel Fernández ha priorizado en Valentín. Al priorizar en Valentín, quiere decir que está presentando la posibilidad de cambio con Abel Martínez. Le he preguntado, ustedes saben que yo no soy una figura, no tengo cercanía con el señor Abel Martínez, me interesa poco también esa cercanía. ¿Qué ha pasado con este señor? Que el leonelismo antes lo tenía como una ficha clave y ahora le importa poco lo que ocurra con él. Él, pese a todas las situaciones estas escandalosas que uno ha criticado, en términos de los proyectos que el gobierno ha enviado, ha sido efectivo. Ha sido efectivo. Y eso es una cuestión que al fin y al cabo es lo que le interesa a un presidente cuando manda un proyecto al Congreso. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauri.